Buenas tardes, en el presente video se les va a hacer la demostración eh, de cómo funciona esta primera parte de la arquitectura de comunicación en la aplicación mostrada para el bono de manufactura flexible. Entonces, esta consta eh, de tres pasos, bueno, de dos pasos principales. Utiliza una base de datos como intermediario entre la aplicación y un Excel, y este Excel se está conectando a través de un DD client con el Kep server, el cual se conecta a través de TCP/IP a la estación MPS del CTI. La utilización de una base de datos como intermediario o como buffer nos da la flexibilidad de que la aplicación no dependa de una conexión local al Kep server para poder hacer el envío de instrucciones o recibir variables de los sensores de la MPS. Mm, y a su vez la utilización de una base de datos pues permite a futuro hacer aplicaciones con registros, con históricos, utilizar varios clientes y pues lo que se puede, los alcances que tienen pues la utilización de una base de datos, que son aplicaciones muy poderosas. En el caso particular pues de este bono no se hace uso de esas herramientas o de esas funciones de una base de datos, simplemente se está utilizando como un buffer para hacer la comunicación entre estos dos objetos, que vendría a ser la aplicación de Kiwi y el Excel. Entonces, en cuanto a la explicación de el Kiwi, pues como se mostró, se nombró en su momento en la sustentación, el lenguaje que se utiliza es Python. eh, y para hacer uso de la base de datos, que pues en este caso nuestra base de datos es de Google, es Firebase, se está utilizando la base de datos tipo Real-Time Database. Se tiene también la posibilidad de utilizar el Firestore Database y el Storage, aunque generalmente se utilizan estos dos, el Firestone Database y el Real-Time Database. La diferencia entre esas pues ya son los filtros de seguridad, el tipo de comunicación que se hace, cómo se manejan. El Firestone Database es más similar a un MySQL. El Real-Time Database permite una comunicación más sencilla, que solamente depende del URL y de las reglas que se tengan eh, establecidas para hacer la comunicación con esta. Entonces, para utilizar el Firebase a través de Python, lo primero que se hace es importar una librería que se llama Firebase precisamente. Esta nos permite declarar una variable como tipo Firebase Application y a una vez hacer el link al URL de nuestra base de datos. La librería básicamente lo que hace es que nos ahorra unos pasos del protocolo de comunicación HTTP. Uno generalmente tiene que primero hacer el open, que el open pues viene a ser el contacto entre estos dos, envía un 443 y un 200 OK de que se envió o se recibió el dato adecuadamente, y se envía, se tiene que formatear lo que se vaya a mandar a JSON, a punto .json, y eh, se tiene que enviar el formato con un header en caso de que sea un put, y si no es un put pues simplemente se recibe el get y se verifica la respuesta de la base de datos. Esta librería nos ahorra todo ese proceso. Simplemente declarando la variable como tipo Firebase Application, podemos hacer uso de los comandos mucho más fácil, como se puede ver acá. Entonces lo único que se hace es definir una ruta para contactarse, que en este caso pues es el URL de la aplicación. Se hace el llamado a la variable que se definió como Firebase Application, el tipo de comando que se va a correr, la ruta, la variable a la que tiene que hacer referencia, que en este caso es el TEP request, que como se puede ver acá está creada, TEP request, perdón, y la variable o lo que sea que se vaya a mandar. Acá se puede colocar otra variable, qué sé yo, que sea un dataset o un booleano, un flotante, un entero, cualquier cosa se puede enviar, sería el paquete pues eh, del comando, ¿cierto? Entonces, a modo de demostración,
Pues lo que vamos a hacer aquí es abrir rápidamente la aplicación y mostrarles pues que sí se está haciendo el comando y se está haciendo la comunicación con la base de datos. Entonces, por ejemplo, esta pestaña de acá es la que se utiliza para el control de la estación de filtrado y son estas variables a las que está haciendo referencia, que en este caso pues todas están en falso. Y pues como pueden ver, cuando yo activo estos botones se hace la actualización en tiempo real de estas variables. Como es evidente, hay una demora entre la comunicación de el envío del comando y la recepción de la base de datos, y esto es precisamente por la arquitectura del protocolo de HTTP. Es un protocolo que se presta a tener una latencia alta, pero pues permite hacer una comunicación relativamente sencilla. Y pues como se puede ver aquí, lo que hace la librería, lo que es ese comando en Python, es iniciar el HTTP connection, que es el equivalente al open. Aquí se puede ver pues, la URL a la que está haciendo referencia. El 443 es que abre la comunicación y este ya sería pues el comando. Entonces la URL de nuestra base de datos, el comando put y la variable que se está mandando en formato JSON y el 200 de que se recibió con éxito. No voy a entrar en detalle más de la aplicación, porque pues la intención de este video no es explicar cómo funciona Kiwi Python o cómo se crea una aplicación, sino concierne es la parte de la comunicación. Entonces pasamos al Excel. Este Excel pues fue creado con anterioridad para un laboratorio de manufactura flexible. Este ya está configurado el de client para comunicarse con el Kep Server, y lo que se hace adicional es tener unos espacios disponibles para la comunicación con la base de datos y hacer uso de el de client para contactarse con el Kep Server. La manera en la que se utiliza los protocolos de comunicación HTTP en Excel son de la siguiente manera. Aquí se tienen pues dos partes principales. Esta es para enviar datos, para correr el comando put, y por acá tenemos el get, que es para obtener los datos de la base de datos. Primero vamos a explicar el put. Lo que se hace primero es definir una constante que va a ser tu URL, la URL de tu base de datos, y definimos unas variables adicionales. Este HTTP pues va a ser para definir esta variable como un objeto de tipo HTTP, XML HTTP, que es el que utiliza Excel, que sería como el equivalente al Firebase Application, pero no es tan poderoso como el Firebase Application porque igual toca hacer unos pasos adicionales. El URL, que simplemente es para la página. El valor de la celda, pues quizá es como el dataset o la variable que se quiera mandar a la base de datos, y el JSON, que es para formatearlo en tipo JSON. Entonces lo primero que se hace es tomar el valor de la celda o lo que sea que ustedes le quieren mandar. Simplemente se define una variable o pues se tiene preparado el paquete de datos que se quiere mandar a la base de datos. Orden resp pues es la variable que se va a mandar. Se convierte en booleano lo que está recibiéndome en la celda, que en este caso es un 1. En realidad se puede saltar ese paso si colocan la celda un true. Y, y acá lo que es el formateo del dato en JSON, que se hace con esta línea de código. Entonces estamos tomando la variable que creamos como JSON. Este orden resp entonces me lo está tomando. Si se envía correctamente me debe escribir un 1 en la base de datos, y si no me debería escribir un 0. Acá pues es la URL. La diferencia entre esta URL y esta es que acá estoy especificando la variable a la que quiero escribirle este JSON, y pues especificando el formato. Se crea el HTTP como un objeto XML HTTP, que es propio del Excel,
Se hace el comando open para iniciar la comunicación con la base de datos. Pues acá se puede ver que en el open lo que se está haciendo es correr un comando put a la URL y se envía el request header, por lo que se está haciendo un put, se tiene que enviar un request header y ya luego se envía el JSON. Eso es en cuanto al put con la base de datos. En cuanto al get, es muy parecido, lo mismo, se declara el Firebase URL con un string, se declara el HTTP como un objeto tipo XML HTTP y se hace el open. En este caso lo único que cambia es que se está haciendo un get el Firebase URL porque si me interesa tomar todo lo que tiene la base de datos, no una instancia en particular sino todo, entonces estoy tomando todo y el formato en el que los quiero recibir. El formato en el que los voy a recibir, que es en .json, y se envía la solicitud. Y el JSON response es lo que se recibe de esta solicitud. En este caso, pues se está recibiendo, se lee lo que se está recibiendo con esta función, que es haciendo el llamado a nuestro objeto HTTP en response text. Y ya luego con la respuesta que se obtiene de la base de datos, lo que se hace es parsear el JSON usando script control. Y ya con esta variable del JSON podemos escribir lo que obtuvimos de la base de datos en nuestra hoja de Excel. Entonces lo primero que se hace pues, es definir una variable como la referencia de la hoja a la que nosotros vamos a enviarle los datos, que en este caso es la hoja 2. Se limpia esta hoja para evitar que se sobrescriban variables de la base de datos previas a las que ya están. Eso a veces puede generar errores o inconcordancias con las variables que se están tomando. Entonces, pues es una práctica recomendada hacer la limpieza de la celda, por eso se deja una hoja específica para esto. El row number simplemente es la variable en la que se va a iniciar la escritura, que pues como se puede ver aquí en la hoja 2, inicia desde la fila 2 la escritura de todo. Y ya entonces hacemos el llamado al write JSON to worksheet, que es otro sub que tengo acá creado. Le enviamos el JSON, le enviamos el workbook sheet, el row number eh, y un 1 que es para la columna. Listo, entonces acá en write.json lo único que estamos haciendo es que estamos tomando nuestro objeto JSON que creamos acá arriba, que creamos acá, con lo que recibimos de la respuesta de la base de datos, y estamos navegando en las llaves del JSON y escribiendo cada una de las llaves en las filas y columnas de nuestra hoja de datos. Esto simplemente es hacer un recorrido. Es como el equivalente a hacer el recorrido de una matriz, solamente que con las llaves del objeto tipo JSON. Y listo, básicamente así es como se hace el uso de estos protocolos de HTTP para contactarse con la base de datos. Lo que concierne al KEP server y a la estación, pues ya se hizo en su momento la explicación y la demostración en el bono. Entonces, pues este video no sería más.